Saludos, estimados estudiantes. En este momento vamos a ver la siguiente clase de matemáticas que habla acerca de las pirámides. Primero vamos a ver el concepto de una pirámide. Una pirámide es un poliedro cuya base está determinada por un polígono y sus caras laterales están formadas por triángulos que concurren en un mismo punto llamado vértice. Entonces debemos tomar en cuenta que la base de una pirámide puede estar determinada por un polígono. La base puede ser triangular, cuadrado, rectangular, pentagonal, hexagonal, cualquier polígono. Lo que sí es que las caras laterales deben ser triángulos que concurren en un mismo punto. El punto que concurren se le llama vértice y en este caso es este punto de aquí. Entonces a eso se le llama una pirámide. Es decir, no es como los polígonos que habíamos visto anteriores, que la figura de la base, el polígono de la base, ese mismo polígono estaba en la base superior. Había dos bases, base superior, base inferior. En este caso, la pirámide no hay una base superior, sino que la base superior la llamamos vértice porque es un punto exacto en el cual concurren los triángulos que están formando la pirámide. Y bueno. Más adelante dice lo siguiente. En la figura 1, que es esta de aquí, se observan los elementos de una pirámide y vamos a ver cuáles son los elementos porque muy posiblemente eso esté dentro de la tarea. Dice, primero tenemos la base, que es, en este caso es un cuadrado. Puede ser un triángulo también la base, puede ser un pentágono la base, cualquier polígono regular puede ser la base. Entonces, en este caso, en esta figura, en este ejemplo, la base es un cuadrado. ¿Verdad? Aquí tienen el cuadrado que está formando, este es un cuadrado. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que sus cuatro caras laterales son triángulos isósceles que concurren en el vértice. ¿Qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos de sus lados son iguales. Dos de sus lados son iguales. Cuando dos de sus lados son iguales se le llama triángulo isósceles. Cuando los tres lados son iguales se le llama triángulo equilátero y cuando ningún lado es igual se le llama triángulo escaleno. Muy bien, veamos. Dice, la altura de la pirámide es la medida del segmento perpendicular que va desde su vértice hasta su base. Es decir, la altura corresponde a desde el vértice hasta el punto centro del polígono de la base. En este caso, esto determina la altura de la pirámide. La apotema es la altura de cada una de las caras laterales de la pirámide. Fíjate aquí, entonces, ¿cuál es la apotema? La apotema es de uno de los lados, el punto centro de uno de los lados hacia el vértice. A ese le llamamos apotema y eso pues forma un triángulo rectángulo si lo vemos en en dos dimensiones. Clasificación de las pirámides, vamos a ver cuál es la clasificación de las pirámides. Se pueden clasificar como triangulares, rectangulares, pentagonales, hexagonales, etcétera. Depende de cuántos lados tenga el polígono, pero esto es muy importante. Cóncavas, que ya vimos en la clase anterior, y convexas. ¿Qué era cóncava? Cóncava es que su base, por ejemplo, en vez de ser una base cuyos lados sobresalen, por así decirlo, lo que hace lo cóncavo es que, por ejemplo, viene así y uno de sus lados ingresa al polígono, lo que, por así decirlo, daña y ya no se convierte en un polígono regular, sino que prácticamente esto se hace como un polígono cóncavo. En cambio, convexo es aquel polígono pues que tiene sus esquinas y no tiene más lados de los habituales. Son triángulos, perdón, son polígonos regulares generalmente. Ahora, según el tipo de polígono de la base, también puede ser rectos, si sus caras laterales son triángulos isósceles, u oblicuos, si alguna de las caras no es un triángulo isósceles. Es decir, por ejemplo, triángulo isósceles es que estos dos lados son iguales, pero ¿qué pasa si la pirámide hace esto? Hace esto y hace esto. La pirámide hace, hay una pequeña división. Entonces, esto ya no es un triángulo isósceles porque ya sus dos lados no son iguales. Ningún lado es igual. Entonces, ya es otro tipo de, de pirámide. Ya no sería una pirámide recta. Si alguna de las caras, y dice, u oblicuas, si alguna de las caras no es un triángulo isósceles. Bueno, y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos en la figura 2 y en la figura 4 se muestra una pirámide triangular.
Vamos a ver cuáles son esas pirámides triangular. Tenemos lo siguiente. Vamos a poner aquí indicaciones para poder determinar. En la figura 2, en las figuras 2 a la 4, la figura 3 también, muestran una pirámide triangular. ¿Por qué le llamamos pirámide triangular? Este de aquí es triangular porque la base es un triángulo. Una pirámide hexagonal, este es un hexágono, porque la base es un hexágono. Ojo, no es un hexágono habitual, este es un hexágono, por así decirlo, cóncavo, porque si te fijas, ingresa, como que se adentra, como que daña un poco la figura, pero bueno, viene a ser a la final un hexágono porque tiene 6 lados. Recuerda que hexágono, hay hexágonos regulares y simplemente hexágonos que tiene 6 lados. Y esta es una pirámide pentagonal. ¿Por qué? Porque la base tiene 5 lados y esto sí es un polígono regular. Entonces tenemos una pirámide triangular, pirámide hexagonal y pirámide pentagonal. Depende la base, el polígono de la base determina el nombre de la pirámide. Vamos a ver más adelante entonces qué tenemos. Y dice troncos de pirámide. Este es un tema muy corto al cual hace referencia. Dice, si se corta una pirámide por un plano paralelo a la base y se le quita la parte de arriba al cuerpo, el resultante es un tronco de pirámide. Ojo, se le llama tronco de pirámide porque esto ya no se convertiría en una pirámide. Esto no es una pirámide, pero tampoco es un poliedro como habíamos visto en las anteriores, porque el poliedro debe tener la misma medida en la parte de arriba, la misma medida en la parte de abajo. Entonces, esto se le llama un tronco de pirámide. Ya, espero que les vaya muy bien en su tarea y muchos éxitos.